Hablemos de protocolos estéticos multifuncionales para el cuidado de las uñas. Las uñas forman parte de lo que conocemos como cosmetría ungueal. Son un apéndice importante de la piel y por ende también necesitan un cuidado y una atención especial. La verdad es que pocos son los tratamientos cosméticos que se hacen a nivel de uña porque también poco se conoce. Además están más enfocadas como a los salones y tal, pero no hay que olvidar que son parte importante de la piel y que por lo tanto también van a tener alteraciones importantes y merece un poco de cuidado dermocosmético. ¿Cómo se define la uña? Muy bien, pues es un apéndice de queratina dura, muy especializada, cuya diferencia básica con la epidermis es la ausencia de la descamación. Es decir, nosotros vamos a tener una queratina también en nuestras uñas. ¿Se acuerdan que el estrato córneo, una de sus misiones más importantes de la epidermis es la epidermopoiesis para estar produciendo queratinas? Solamente que las queratinas cutáneas van a estar diferenciándose y descamándose constantemente. En cambio, la queratina de la uña es una queratina mucho más especializada y como les comentaba, hay una ausencia en la descamación. Y también tiene una carencia de una actividad cíclica. Esto no va a suceder en la uña a diferencia de la queratina del cabello o bien de la piel. Algunos de los componentes anatómicos de la uña son los siguientes. Fíjense, vamos a tener la matriz o la raíz de la uña, que es esta parte de aquí. Es la parte donde crece la uña, situada bajo la piel en la parte donde se origina la uña. Fíjense, esta es la matriz ungueal, esta es la raíz de la uña. Aquí tenemos un gran número de células, básicamente queratinocitos especializados, y son los que van a ir generando todo este apéndice, ¿verdad? Que es la uña en sí. Después tenemos el eponiquio, que es la estrecha franja del pliegue de la piel que parece terminar en la base del cuerpo ungueal. A esto también lo vamos a llamar como cutícula. Es mucho más fácil que conozcamos con el nombre de cutícula. Posteriormente sigue el paranoquio, que es la estrecha franja de la piel a los lados de las uñas, esta parte de los laterales de las uñas. El hiponiquio es el tejido ubicado debajo del borde libre de la uña. Constituye un sello impermeable que protege el lecho ungueal de las infecciones. Aquí lo vemos bien claramente, es este tejido que vamos a encontrar aquí. El cuerpo ungueal es la estructura córnea que normalmente conocemos como uña, la porción dura y translúcida compuesto principalmente de queratina, ¿verdad? Todo esto. El lecho ungueal es el tejido conectivo adherente que se encuentra debajo de la uña y conecta con el dedo, ¿ok? Y la lúnula es la parte blanquecina en forma de media luna, esta parte que tenemos aquí, que se observa casi siempre en la base del cuerpo ungueal. No todos los dedos la tienen visible. La lúnula es el final de la matriz y por lo tanto la parte visible de la uña viva. El resto del cuerpo ungueal se compone básicamente de células muertas. Así es que estas células están muertas y la parte viva, digamos, es la parte visible de esta uña que está viva, que recuerden que esto se mete por debajo a la piel, ¿verdad? En la parte de la matriz ungueal. La lámina va a poseer tres capas superpuestas diferenciadas por células constituyentes. En la capa dorsal, las células están muy queratinizadas y se forman por el mátrix dorsal, cuya mitosis empuja a las nuevas células, las cuales van perdiendo el núcleo. Se aplastan y se llenan de queratina con un arreglo muy desordenado. Fíjense aquí cómo tenemos la matriz de la uña, ¿verdad? Cómo están las células y cómo esto va a ir dando origen a las diferentes componentes o capas del cuerpo ungueal.
En la capa intermedia, que es el doble de la capa dorsal, las células están menos aplanadas y queratinizadas, poseen un contorno poliédrico y contienen restos nucleares y vacuolas. Existen los desmosomas que unen a las células que provienen de la matrix ungular. ¿Ven? Entonces aquí vamos a encontrar células que están vivas, si se fijan, diferentes a las anteriores, porque la composición que van a dar pues es una capa mucho más intermedia. Y la capa ventral, esta parte de aquí, la parte superior, es la más delgada. Contiene una o dos hileras de células y se forman a partir del lecho de la uña, estando en contacto con su epidermis. Van a existir algunos restos nucleares. Recuerden que todo aquí hay una diferenciación importante, ¿ok? Es decir, estas células ahí están en mitosis, se van a empezar a morir, se van a empezar a transformar y en formar la queratina especializada de la uña. Entre las células queratinizadas de la uña vamos a encontrar también una pequeña cantidad de células de Merkel y de células de Langerhans. Así es que estas células, este tejido, pues también está inervado, va a tener una respuesta de tipo inmunológica. Y también recordemos que hay algunas células, especialmente en las uñas de los pacientes de raza negra, en donde vamos a encontrar melanocitos, que son los responsables de la pigmentación de las uñas, sobre todo de los pacientes de raza negra. El paciente de raza caucásica, es decir, fototipo 1 o 2, tiene un número reducido de melanocitos. Los que más vamos a encontrar, mayor número de melanocitos, van a ser en las pieles y en las uñas de los pacientes de raza negra. Y de ahí la pigmentación que este tipo de pacientes presenta en sus uñas. La composición química de la uña es muy especial. Evidentemente, la gran mayoría de la componente de la uña son las proteínas de tipo queratínica, es decir, queratinas. Existe un proceso de diferenciación muy riguroso en donde hay una fase de hinchamiento celular, es decir, las células se van transformando, se van hinchando, hay una nucleólisis, es decir, se rompen los núcleos, una transición, una muerte celular y seguido de esto un recortamiento celular. El resultado es tener un material proteico, queratínico, muy duro, muy diferente a la de la piel o bien a la del cabello. De tal manera que la queratina de la uña está formada casi el 60% por arginina, ácido aspartico, ácido glutámico, serina, glicina y leucina. Por supuesto, como es queratina, posee una estructura alfa helicoidal y un grupo importante de proteínas fibrosas insolubles, ¿verdad?, en agua, que son ricas en glicina y tirosina. Además, hay un grupo de proteínas solubles del matrix proteico que son ricas en cistina, un aminoácido rico en azufre, que se parece al cabello, pero nada al del epidermis. ¿Por qué? Porque aquí en la uña no vamos a encontrar para nada filagrina. La filagrina es una proteína que encontramos en el estrato córneo que nos ayuda a ordenar a los paquetes de queratina córnea. Pero como no hay filagrina en la uña, pues evidentemente la organización de la queratina de la uña es muy diferente. Quizás todos estos nombres no le digan mucho, solamente recuerden que lo que quiero que les quede claro es que la composición química básica de la uña es que va a contener proteínas ricas en átomos de azufre. Fíjense que aquí está el átomo de azufre y es lo que permite justamente este arreglo muy especial, este puente disulfuro que vamos a formar aquí, ¿verdad? Que es característico de las queratinas de la uña y de ahí en gran medida la dureza que éstas van a presentar. Dentro de otros componentes importantes químicos de la uña tenemos el calcio. El calcio penetra de manera externa, seguramente del agua proveniente de los líquidos intersticiales y no como un componente biológico.
Se considera que aproximadamente el contenido de calcio en una uña sana es de 1 miligramos por gramo de uña. Así es que ya saben, por ejemplo, que el calcio podría ser uno de los principios activos que nosotros podríamos emplear en un suplemento o en un tratamiento dermocosmético para el cuidado de las uñas. Otro componente muy importante de la uña es el agua. Aunque su contenido es bajo, de un 10 a un 16%, es importante que tenga cierta cantidad de agua, ya que una disminución del 16% puede estar asociado a problemas de fragilidad ungueal o bien un exceso de agua las pondría a ablandar. Así es que necesitamos tener una proporción adecuada de agua. Ven que cuando ustedes hacen un tratamiento, sumergen las uñas en agua caliente, eso las va a ablandar mucho, ¿se fijan? Esto obviamente no lo hacemos diario, así es que esto de alguna manera controla esta humedad. Pero tan malo es el exceso de humedad como la falta de humedad del agua, del contenido de agua en la uña. Otros componentes importantes de la uña son los lípidos. Aunque su contenido es muy bajo, pues oscila entre un 0,5 y un 0,7%, pues es importante la presencia de estos lípidos para dar cierta emoliencia, para dar cierta plasticidad a estas uñas. Generalmente vamos a encontrar los lípidos en los espacios intercelulares, en donde vamos a encontrar fosfolípidos, polisacáridos, derivados de colesterol y también glucolípidos. ¿M? Una característica muy importante es que, por lo menos hasta ahora, se ha encontrado que la presencia de ceramidas es muy pobre en la uña. Así es que todo lo maravilloso que son las ceramidas, por ejemplo, para la piel, pues no es tan importante en la uña. Es más importante, por ejemplo, la presencia de fosfolípidos o bien de colesterol. De ahí que, por ejemplo, ustedes tengan el cuidado con aceite de oliva, con un aceite vegetal, con un aceite de almendras, por ejemplo, nos ayuda a reestructurar mucho una uña porque son más ricos en fosfolípidos y colesterol. El aceite de yema de huevo también sería una opción sumamente interesante para mantener una uña en buen estado. El gran problema que tenemos con las uñas, como para que sean susceptibles de tratamientos dermocosméticos, es la permeabilidad. Aunque se ha medido la pérdida de agua en la uña y se sabe que es más o menos igual a 1,85 a 0,7 miligramos de agua por centímetro cuadrado por hora, esto va a variar mucho dependiendo la edad, dependiendo el biotipo, dependiendo el exposoma. Así es que, tenemos datos que nos dicen que la permeabilidad de la uña, fíjense, es hasta 1000 veces superior a la del estrato córneo como tal. Sin embargo, la manera de acceder a los diferentes principios activos es lo que nos cuesta más trabajo por la composición química tan específica de la uña. Sin embargo, hoy sabemos que la uña es semipermeable a los compuestos químicos polares y semipolares de bajo peso molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que bien nosotros es complicado tener una penetración de la uña así, lo que podemos hacer es enriquecerla con sustancias o con vehículos más afines al agua o ligeramente afines al agua y sobre todo que tengan un bajo peso molecular. Por ejemplo, el dimetilsulfóxido sería un vehículo muy interesante para tratar de penetrar activos a la uña. Existe otro producto que también se utiliza mucho en la industria dermocosmética y farmacéutica que tiene el nombre comercial de Transcutol y también este nos ayudaría a favorecer la penetración cutánea y hoy también tenemos la disponibilidad de encontrar nanosomas para uso exclusivo de uñas. Aquí les muestro algunas de las alteraciones estructurales de las uñas. Esto, más que para que ustedes las reconozcan, sepan que hay ciertas alteraciones porque aquí es muy importante tener sobre todo más bien la opinión de un especialista, que en este caso sería el dermatólogo.
¿ok? Solamente es para mencionarlas, por ejemplo, la uña enterrada, la uña de cuchara, la uña rota, la uña astillada, la laminada o la punteada. Cada una de ellas va a tener diferentes aspectos, diferentes características, ¿verdad? Que pueden estar acompañadas de otras alteraciones o que bien pueden ser el reflejo de otro tipo de enfermedades. Por eso es muy importante que nosotros no hagamos diagnósticos en este sentido y que mejor derivemos al paciente con el especialista, que podría ser o bien un podólogo, ¿verdad? Un médico podiatra o un dermatólogo. También hay cambios en la pigmentación, por ejemplo, hay uñas con manchas blancas, uñas negras, por ejemplo, o con lo que conocemos como las manchas de aceite. Insisto que todo esto puede tener una causa, que puede ser una infección, puede ser un hongo o puede ser el reflejo de otra patología, y por eso es importante la supervisión médica o del especialista. Tenemos alteraciones periunqueales, es decir, alrededor de la uña, los famosos padrastros, pero también puede haber tiña, etcétera. Definitivamente la fragilidad ungueal es una alteración muy común. Quizás algunos de sus pacientes o clientes se acerquen a ustedes para comentarles acerca de esta fragilidad. Aquí, como les comentaba anteriormente, puede ser el reflejo de trastornos endocrinos. Sobre todo, por ejemplo, hoy sabemos que pacientes con alteraciones, ya sea de hipertiroidismo o bien hipotiroidismo, pueden tener una fragilidad ungueal muy importante. Por ejemplo, los cambios en las uñas caracterizados por fragilidad y suavidad están presentes en casi el 5% de los casos de hipertiroidismo. Generalmente son reversibles después de una terapia exitosa. En cambio, las uñas se ven afectadas casi en el 90% de los pacientes con hipotiroidismo, teniendo una apariencia delgada, quebradiza, de crecimiento lento, con estrías longitudinales o transversales. Pero se fijan que aquí el problema es la cuestión tiroidea. Por eso les decía que es muy importante que esto tenga una supervisión médica, porque probablemente nosotros que pretendamos ayudar en algo a estas uñas, pero la solución del problema no es esa, porque evidentemente pues hay un trasfondo, por ejemplo, en este caso, más bien de tipo endocrino. La fragilidad también la vamos a encontrar con el uso de agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, por ejemplo, el exceso de retinoides o bien con antirretrovirales. También puede ser que una deficiencia grave de vitaminas, oligoelementos o bien aminoácidos en el consumo de alimentos diarios traiga como consecuencia esta fragilidad. Por eso, insisto mucho en la necesidad de tener una consulta multidisciplinaria o bien especializada para tratar de llegar al origen de por qué hay esa fragilidad ungueal. ¿Qué hay con la manicura? ¿Es malo hacernos manicura? ¿Son malos estos productos? Pues miren, la verdad es que depende mucho de la calidad del producto. ¿Por qué? Porque los métodos que se han utilizado, que se utilizan para preparar las uñas en la parte estética, en estos salones especiales de uñas, etcétera, en realidad puede que sí haya un daño porque está alterando un poco la bioquímica de la uña, ¿verdad? Sin embargo, también es importante recalcar que todo va a depender de las propiedades físico-químicas. Por ejemplo, el esmalte de uñas se ha visto que no genera ninguna alteración, ya que el pH, por ejemplo, de la lámina ungueal es aproximadamente de 5,8, lo mismo que es el valor de pH del producto que normalmente se comercializan, ¿verdad? Este valor de pH, si se fijan, es muy cercano al valor de 5, 5,5. Entonces, a veces si utilizamos productos, por ejemplo, ricos en urea, con pHs mucho más alcalinos como para tratar de limpiar
limpiar o cuando nos hacen una pedicura, por ejemplo, tratar de limpiar la cutícula y demás con producto un poquito más agresivo, pero es como si hiciéramos un peeling. Cuando nosotros hacemos un peeling sobre el rostro, también estamos agrediendo. Así es que lo importante sería considerar si la calidad de los productos que se están haciendo, que no lo vamos a hacer diario este daño, ¿verdad? Y que de alguna manera también tengamos una preparación o bien un ligero cuidado o mantenimiento si al cabo de mucho tiempo uno se está haciendo muchos procedimientos de manicura o pedicura. La deshidratación quizás es uno de los problemas más importantes y sobre todo sucede, esta deshidratación es más rápida si las uñas no se mantienen cortas. Así es que de pronto también hay que cuidar mucho la hidratación, hay que cuidar mucho la calidad del producto, la periodicidad con la que se hacen estos arreglos de estas uñas, o bien de los tratamientos que ahora hay que ponen tantos acrílicos, por ejemplo, y tal, tratar de buscar que sean de la mejor calidad posible y de dar un tratamiento ya sea previo para este tipo de protocolos o bien posteriores una vez que se haya terminado la finalidad del objetivo de usar esas uñas postizas o este procedimiento deseado por el paciente. Un buen diagnóstico para tener una buena calidad de uñas incluye, pues como ya vimos, una revisión sistémica con un médico especializado, evitar traumatismos, sustancias alergénicas, irritantes. Hay que tener mucho cuidado con el contacto de agua y detergentes, ¿verdad? Estar empleando emolientes constantemente. Recuerden el calcio, por ejemplo. Recuerden mantener una buena humectación e hidratación de las uñas, ¿verdad? Se ha informado también que la suplementación oral, es decir, el que yo tome suplementos, como por ejemplo con biotina, con azufre, con derivados de aminoácidos y tal, también nos podría ayudar muchísimo a mantener unas uñas en buen estado. Ahora, esto ya estamos hablando de una cuestión oral, sin embargo, nosotros podemos suplementar esto a través, ya saben, de una crema, una mascarilla. Recuerden que si bien la uña no tiene una excelente penetración, sí que podemos tener algo de éxito en tratamientos dermocosméticos y los hacemos repetidamente y constantemente y con los vehículos adecuados. La biotina o vitamina H es definitivamente uno de los principios activos de selección más importantes para el cuidado dermocosmético de las uñas. Sabemos que es una vitamina soluble en agua, que la vamos a encontrar en extractos de cereales, de algunas nueces, de la leche o bien de la yema de huevo. Participa, recuerden, en la biosíntesis de queratina y en la formación del cemento intercelular que mantienen unidos a los queratinocitos. Mejora la ultraestructura, es decir, las estructuras de las células de la matriz ungueal. Muestran una mejor disposición estas células y una mejor distribución cuando son sometidos a altas concentraciones de biotina. Y las dosis normalmente de biotina son de 5 a 10 miligramos al día durante 3 a 6 meses. Esto puede ser vía oral, pero también recuerden que podemos tener alguna mascarilla, algún suplemento, algún tratamiento especializado, por ejemplo, con dimetilsulfóxido, con aceite de yema de huevo, por ejemplo, calcio y biotina. Otros principios activos importantes son aminoácidos como la cistina, la arginina, el ácido glutámico, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, que es la piridoxina, minerales especialmente como el zinc, el hierro y el cobre. No se olviden del humectante de uñas. Humectante de uñas puede contener un material oclusivo como la vaselina, como la lanolina. Hoy, aunque estos productos ya están un poco en desuso, tenemos muchos productos derivados de sintéticos de estos. Tenemos una lanolina hidrosoluble, tenemos también algunas siliconas, ¿verdad? Que son muy interesantes para las uñas, que pueden estar enriquecidas con algún humectante como la glicerina, el propilenglicol, el sorbitol, algunas proteínas vegetales, la presencia de alfa hidroxiácidos en muy bajas concentraciones, no más del 10 o del 15%, y por supuesto una bien conocida
activo dentro de la cosmética ungueal, que es la urea. Hay cremas con urea al 2.5%, al 5%, al 10%, etcétera, que se pueden utilizar y conseguir fácilmente para tener un apoyo de humectación ungueal. ¿Hay fortalecedores de uñas? Sí, sí los hay. Y básicamente vamos a encontrar a los derivados del silicio, los salicilatos de silanodiol, los extractos de centella asiática, los extractos de quinasia, los silanoles, el silicio orgánico, por ejemplo, o la goma de esta especie vegetal, incrementan la cantidad y de silicio que tenemos presente en la queratina de las uñas y por lo tanto esto las fortalece. También hoy encontramos un ácido hialurónico catiónico que se adhiere a la superficie e hidrata en profundidad a las uñas y a la cutícula. Así es que también vamos a encontrar productos especializados de ácido hialurónico, generalmente de cadena corta. Lo que sí es importante es que sea catiónico, esto tiene que estar declarado en la etiqueta, ¿verdad? Para que ustedes verdaderamente lo puedan emplear mucho más específicamente para uña, ¿ok? Muy específicamente para uña. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, una mascarilla reafirmante, si tienen algún producto con silicio, con silanol, por ejemplo, pues lo pueden utilizar perfectamente bien para la uña, ¿eh? No precisamente tienen que encontrar una línea especializada de uñas, sino que muchas veces con los productos dermocosméticos que ustedes pueden tener en su cabina para el cuidado de piel, muy bien que pueden diseñar e ingeniárselas para hacer un protocolo ungueal, un protocolo que realmente se hace muy poco, y que yo las invito y los invito a que traten de diseñar estos protocolos, les repito, sin necesidad de que tengan que tener una línea especializada. La verdad es que si ustedes conocen sus productos, tienen una buena mascarilla, tienen un ácido hialurónico catiónico que seguramente lo deben de tener, a lo mejor para algo de cabello, por ejemplo, pueden muy bien hacer un diseño de cosmiatría ungueal. Hoy también les comentaba que existe en el mercado un grupo importante de una empresa brasileña que se está dedicando exclusivamente al desarrollo de nanosomas, de tecnologías nano, ¿verdad? Hay muchas empresas en el mundo. Aquí yo les comento esta porque es la que conozco que está aquí en México. Hay otras francesas, hay otras alemanas, otras japonesas, ¿verdad? Pero esta, por ejemplo, es muy interesante porque es una de las líneas que yo conozco que tiene nanosomas para las uñas. Esta es la composición química que presenta y la verdad es que tiene resultados bastante interesantes. Recuerden que es una zona muy olvidada, pero que nosotros con nuestro acervo cultural que tenemos en dermocosmética podemos ayudar también a las uñas. Así es que les dejo este tip, digamos, de este nanosoma para uñas que ya está empezándose a manejar en toda América Latina y en todo el mundo, ¿verdad? En donde ustedes pueden tener resultados interesantes. Si no los consiguen como tal, no se preocupen, fíjense que tiene varios aceites vegetales que ustedes los podrían conseguir por separado y que también van a poder de alguna manera incluir dentro de su diseño de un protocolo de cosmética ungueal. Gracias por su atención y continuamos.